¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices en Canal 8, juntos en nuestro bloque Verdadera Justicia, que, como ustedes saben, le hemos dicho otras veces, es una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y también en Chile. Aquí estoy junto a María Cecilia Bartolín, que les saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, como dice Claudio, felices para poder entregarles un poquitito de información, esa que no sale en televisión abierta, para que se enteren un poquitito de lo que está pasando. Sí. Bueno, vamos a empezar al tiro. ¿Qué te parece si empezamos con las noticias internacionales? Que en este momento, que también nos afecta a nosotros, porque es Latinoamérica y se está atentando gravemente contra la soberanía de Latinoamérica. Se quiere, hoy día escuché en el canal CNN que Trump no descarta el uso de la fuerza y una invasión a Venezuela. O sea, si estamos hablando de ese idioma, nosotros sabemos cuál es la motivación que tiene, ¿cierto? Sí, bueno, la semana pasada habíamos hablado de cuáles eran las motivaciones reales de que ¿cómo es que se llama? De que Estados Unidos quiera meter sus manos en Venezuela. Los recursos naturales que tiene Venezuela son increíblemente grandes. Por otro lado, tal como tú decías, Estados Unidos, Trump está hablando de una invasión militar. Y por otro lado, Putin ha dicho que no va a permitir eso y de hecho mandó un portaaviones a Venezuela, ya viene camino a Venezuela, y China también mandó un portaaviones más buques de guerra precisamente para evitar la posibilidad de que Estados Unidos quiera invadir militarmente Venezuela. Ahora, vamos a... Antes de... A ver... Bueno, sí, veamos con respecto a Venezuela, vamos a mostrarles un video del senador Navarro que la verdad es que dejó callado a todo a todo el Parlamento, porque estaban hablando de que Chile se sumara a estas sanciones, digamos, que ha presentado de Estados Unidos en contra de Venezuela, mostrando exactamente qué tipo de democracia tiene Venezuela comparada con la nuestra, no con otra, con la nuestra. Y por Dios que Venezuela tiene muchísima más democracia de la que aquí creemos que tenemos. Carlitos, ¿te parece? Vamos con el video. Sobre Venezuela. El informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su versión 2016 señaló que Venezuela goza de uno de los índices de desarrollo humano más altos de América Latina, 0.767. El informe sobre el panorama social de América Latina del 2016, realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que Venezuela se mantiene dentro de los países con menor grado de desigualdad social en la región, junto a Uruguay y Argentina. Y lo que tenemos, que Chile, miembro de la OCDE, es el país con la mayor desigualdad de los miembros de la OCDE, la mayor desigualdad. En Venezuela, señor presidente, en los últimos 15 años se han realizado 19 elecciones, entre ellas la que ganó la oposición con 109 escaños por sobre los 54 del oficialismo. Pero Venezuela tiene, como lo dijo Jimmy Carter, el mejor proceso electoral o el mejor sistema electoral del mundo, la Fundación Jimmy Carter. La institucionalidad democrática hace que el 80% de los partidos efectivamente y de la población participe, el 80% de la población. Y los partidos sobreviven, y allá se reclama, cuando sacan el 1% de la votación nacional. Un partido en Venezuela es un partido legal con el 1% de la votación nacional. Quiero hacer la observación que nuestra legislación establece que tienen que tener el 5%. O sea, en Chile un partido sigue siendo legal solo y solo si tiene el 5% de la votación nacional. En Venezuela es el 1%. Y por cierto, existen cerca de 70 partidos políticos. La Asamblea Nacional entró en desacato y hubo una confrontación entre poderes, entre el poder
Judicial y el Poder Legislativo, por cuanto 3 diputados de la Amazonía no fueron ratificados por el Tribunal Electoral, por el Poder Electoral, y por lo tanto se produjo allí un desacato, hubo fraude electoral. El tribunal no los confirmó, sin embargo la mayoría de la Asamblea los incluyó y los hizo participar. Es un conflicto entre poderes del Estado. Algunos dicen, se intervino, el presidente Maduro intervino el Poder Judicial. Señor presidente, en Chile los jueces se nombran en este Senado a propuesta de la Presidenta de la República. Los jueces lo elegimos nosotros. Si no hay consenso en este Senado, un juez no se elige a propuesta de la Presidenta de la República. Hay 5 poderes del Estado en Venezuela. Y es bueno conocer la institucionalidad para poder tener una opinión informada. Es por eso que yo he dicho de que la violencia que hoy día observamos a través de los medios de prensa solo enfoca la violencia en las calles y no las multitudinarias marchas de apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. De los más de 70 fallecidos que han habido en estos actos, comillas, pacíficos, solo efectivamente 30 de ellos ha comprometido a efectivos que están hoy día procesados. La Guardia Nacional Bolivariana no usa ni balas ni perdigones, afortunadamente. Porque la conspiración permanente de esta violencia mercenaria, financiada por la oposición, financiada, por cierto, de manera internacional, solo busca crear crimen, solo busca crear desestabilización. Y es por ello, presidente, de que yo me preguntaba el otro día, ¿cómo no nos impacta en Chile que el joven Orlando Figuera, de 21 años, por llevar una polera, decimos en Chile, roja, y por ser mulato moreno, se le acusara de chavista y se le prendiera fuego? Lo quemaron vivo y falleció, después de una larga agonía. Orlando Figuera, de 21 años, solo por parecer chavista. ¿Es esa una oposición democrática? ¿Es esa la oposición pacífica que hoy día, efectivamente, la señora Lilian Tintori, cuando ha venido a Chile, o el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, defienden en los foros internacionales? Señor presidente, Carlos Ramírez, otro joven venezolano, el 18 de mayo, fue también quemado vivo durante una manifestación de la oposición. Y como nosotros vivimos esta situación en dictadura, y fueron los militares los que quemaron Carmen Gloria Quintana, Rodrigo de Negri, quemados por militares en dictadura, a mí no me deja impávido. No me deja tranquilo, con mi conciencia tranquila, de que se estén quemando a jóvenes por tener una determinada ideología y haya silencio. Silencio de parte del ministro Heraldo Muñoz, silencio de parte del gobierno, silencio de parte de quienes dicen defender la democracia en Chile. Este Senado jamás ha emitido una opinión sobre los jóvenes muertos, quemados vivos por la oposición en Venezuela. Y sí insiste en el señor Jatar, que no era ni chileno ni era periodista. Ni chileno ni periodista. Se le sacaron las huellas digitales en la cárcel por el cónsul después de 59 años que él no venía a Chile. Y por cierto, no era periodista, era dueño de un medio web en Miami. Miami, donde llegó arrancando por el delito de extorsión y fue indultado por Carlos Pérez para volver a Venezuela. De eso hay preocupación en esta sala del Senado. Hagamos algo por detener la violencia, presidente. Que Chile participe, que la comisión de presidentes que ha sido propuesta, incluso apoyada por el Papa Francisco, sea la que dé el espacio para retomar el diálogo en Venezuela y no sumarse a ninguna campaña injerencista que busca desestabilizar ese país. Yo lo he dicho, la bendición de Venezuela es el petróleo, pero también es la maldición de Venezuela. Quienes hoy día quieren destruir Venezuela, quieren el petróleo de Venezuela. En Colombia hay 7 bases militares, se ha firmado un acuerdo de paz. ¿Qué sentido tiene que 7 bases militares de los Estados Unidos estén allí en la frontera con Venezuela, en territorio colombiano? ¿Qué sentido tiene? Si no es atacar, invadir, conspirar permanentemente en contra de Venezuela. Señor presidente, yo abogo por la paz, por la libre determinación de los pueblos. Abogo porque lo que pueda hacer Chile no sea sumarse a los alaridos de Luis Almagro, quien ha traicionado su propio partido, quien ha traicionado su propia ideología, es un renegado. Estuvo en esta sala, cada vez que habló le dije, protesto señor presidente,
porque vino a Chile a hablar de democracia y lo único que hace es hablar de la dictadura de Venezuela. ¿Qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en el resto de América Latina? ¿Qué pasa en México? Más de 100 periodistas han sido asesinados en los últimos 12 años en México. ¿Dónde está la voz de la OEA? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro? ¿Dónde está la voz de Luis Almagro en los hechos de Brasil? No existe. Para Almagro solo existe Venezuela. La obsesión es Venezuela. No existe otro país. En este país, Chile, en mi país, Carabineros arrastra del cabello a las jóvenes estudiantes recientemente, la semana pasada. Son detenidos y golpeados salvajemente por estos Carabineros de Chile. Y la verdad es que se dice, mira lo que pasa en Venezuela, señor presidente. Se falsean las imágenes. En mi condición de senador, denuncié en esta sala, y hoy día lo repito, que Televisión Nacional de Chile, en un reportaje que realizó sobre Venezuela el año 2016, presenta 8 capítulos. Caracas, la ciudad más violenta del mundo. El hambre en Venezuela. Las playas desiertas de turistas en Venezuela. Y en el capítulo, la capital, o Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo, las imágenes que se proyectan por una televisión nacional en Chile, TVN, son imágenes correspondientes a Bogotá y a Río de Janeiro, engañando a la gente. ¿Y qué me dijo Ricardo Solari? Una escueta carta que diluía toda responsabilidad. Los chilenos fueron engañados por TVN. ¿Y sabe, señor presidente? TVN no fue a mi proclamación presidencial. El único canal de televisión que no asistió a mi inscripción de Partido País y proclamación presidencial fue TVN. ¿Qué coincidencia? Señor presidente, TVN le debe una explicación al pueblo de Venezuela, le debe una explicación a los chilenos porque los engañó. Mostró imágenes correspondientes a otros países para testificar la violencia de Venezuela. Tuvieron que recurrir a imágenes de YouTube de Río de Janeiro y de Bogotá, Colombia. Y eso no se hace, eso es faltar a la ética, eso es engañar al pueblo chileno. Y esa es la campaña que realizan muchos medios de comunicación en toda América Latina y en todo el mundo. Tengo el orgullo de haber contado con la amistad del presidente Hugo Chávez Frías. Me siento orgulloso de haberlo conocido y haber contado con su profunda amistad y cariño. Y del mismo modo me siento orgulloso de contar con la amistad y cariño de Nicolás Maduro, presidente obrero de Venezuela. Lo conocí cuando era presidente de la Asamblea Nacional y sabía de él cuando era presidente de los trabajadores del metro. Señor presidente, no cabe sino trabajar por la paz en Venezuela. Y a Chile le corresponde ese rol. Y a nuestro ministro Leandro Muñoz le corresponde ese rol. Y no las declaraciones apoyando el golpismo sedicioso que hoy día se cierne sobre Venezuela. Chile ha jugado un triste papel. Pido perdón al pueblo de Venezuela por el rol que ha jugado en mi país en esta crisis. He dicho, señor presidente. Bien, bueno. Habiendo terminado. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del senador Navarro, donde habla, y perdón, a cada uno de nosotros les quedó muy claro que más democracia hay en Venezuela de la democracia que hay aquí en Chile. Porque en Chile, en rigor, no hay la democracia que existe allá. Si bien hay violencia, sí, pero no es una violencia hecha o decretada por el Estado. ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí, que me gustó mucho lo que dijo Navarro, la verdad que la denuncia que hace frontal, y me gusta ese estilo que tiene, suscribo plenamente todos sus dichos. Habló claramente de lo que le interesa a Estados Unidos derechamente, es robar las guerras, las 850 bases norteamericanas que tienen en el mundo, 80 en Latinoamérica, tienen Correcto. solamente el objetivo de robar, señor telespectador. Ese es el objetivo, no es altruismo. Ellos no quieren defender la libertad de un pueblo, ni los derechos humanos. Ellos solamente les interesa robar petróleo, el país que tiene la reserva más grande del mundo, superior a Arabia Saudita. Tiene oro, tiene coltán, que es el oro azul de la nueva tecnología, y tiene torio, que es un mineral que se usa en la energía nuclear. Están experimentando con eso. Venezuela a como dé lugar, y lo decía muy bien Navarro ahí, y preguntaba y emplazaba por qué tienen 7 bases norteamericanas en Colonia en el límite. Sí. Si la oposición, yo tengo, fíjate que voy a contarle a nuestros espectadores, por mi trabajo tengo la oportunidad de
tengo 2 trabajadores, o sea, en la empresa donde yo trabajo, hay empleados, 2 trabajadores venezolanos, que son mecánicos y son personas preparadas, son gente culta. Y yo he hablado mucho con ellos. Y la verdad es que, más allá del apoyo que las cosas no están tan bien en Venezuela, pero la gente apoya a Maduro más que por Maduro mismo, porque no quieren que se les meta, porque saben que la oposición es la puerta de entrada Correcto. a la invasión norteamericana. Y nosotros tampoco queremos que se meta Estados Unidos ahí, porque si no va a gobernar toda Latinoamérica. Nos quedan 3 bastiones en Latinoamérica: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sí. Porque nosotros somos vendidos al imperio. Lamentablemente nuestro gobierno es pro imperio. Lo dijo claramente el senador Navarro. Sí. Y suscribimos plenamente las cosas que dijo. Sí, correcto. Y además hay que recordar que detrás de Estados Unidos, ¿quiénes están? Las grandes transnacionales que quieren meter sus manos en Venezuela. Venezuela no tiene ni un solo tratado de libre comercio firmado con ningún país. Nada, por lo tanto ninguna transnacional tiene cómo entrar, y en Venezuela se protege la productividad, la producción, la mano de obra y además todo lo que viene a ser producto de Venezuela. Ahora, vamos con... Sí, y Venezuela no está solo. En No. la ONU tuvo el apoyo de varios países, entre los cuales se cuenta Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán, Vietnam, Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irak, Líbano, Libia, Angola, Etiopía, Palestina, Qatar, Bielorrusia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Siria. También lo respaldan Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas, San Kitts y Nevis, Dominica, Bahrein, Comoras, Djibouti, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Corea del Norte, Eritrea, Namibia. También, además, Laos, Filipinas, Sudán del Sur, República del Congo, Burundi, Zimbabue, Myanmar, Timor-Leste, Tayikistán, Omán, República Democrática del Congo, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Mozambique y Togo. Eso solamente para sí, hay que decir también que esta declaración fue hecha en una asamblea en la ONU. Sí. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto, hay países que son pro imperio y que obviamente van a estar a favor de lo que está haciendo Estados Unidos, Sí. No todos están de acuerdo con esto. Hay que recordar, como les digo, que Rusia mandó portaaviones para Sí. allá, y esto puede seguir subiendo o puede simple y sencillamente bajar. El presidente Sí. Nicolás Maduro solicitó una reunión con los presidentes del Mercosur, Sí. precisamente para comenzar un diálogo referente a este tema de la paz y poder volver a reinsertar a Venezuela, porque recordemos que Venezuela está suspendido, ¿no es cierto? Sí. Para volver a retomar diálogos, a volver a exponer todo lo que está pasando realmente en Venezuela. No ha sido respondido. Recordemos que el presidente peruano echó al embajador de Venezuela. Le dio 5 días para salir de su territorio. Y a raíz de eso, el presidente Nicolás Maduro solicitó esta reunión con los presidentes para poder dialogar y para poder llegar a una salida pacífica a todo esto que está pasando, que la verdad es que quienes tenemos memoria tenemos claro que es una orquestación pagada y financiada por Estados Unidos para desestabilizar el país y para poder ingresar él, haciéndose otra vez como el héroe pacificador y meter sus manos en Venezuela. Sí. Debemos tener memoria y recordar aquello. Sí. Ahora hay una cosa, queridos telespectadores, que nos interesa recalcar, y para terminar con el tema, y antes de pasar a otro tema, nosotros
podemos o no estar con Maduro. Eso no es el tema. Podemos estar de acuerdo con la forma de gobernar de Maduro. Eso no es el tema. Lo grave es que están buscando la perfecta excusa para invadir Venezuela y Sudamérica. Eso es lo que está pasando. Y transformar lo mismo que pasó en Medio Oriente, donde están los países están destruidos. En eso van a transformar los norteamericanos, que es lo que hacen siempre cuando liberan un país. Vean cómo está Libia, busquen en la red fotos de Libia, fotos de Siria, fotos de Afganistán, fotos de Irak. Eso es lo que hacen con los países, los destruyen, los fragmentan y así les sacan y le roban todos los recursos. Por eso que hablamos tanto de Venezuela, no por defender a Maduro. Eso es importante que le quede claro. ¿Eh? Sí, bueno, por ahora eso es lo que sabemos de Venezuela. Hay que seguir esperando a ver qué es lo que pasa y ver cómo se desarrolla todo esto, porque la verdad es que está muy tirante la situación, pero esperemos que todo esto se resuelva pacíficamente como corresponde y que se respete la decisión de los venezolanos a decidir qué es lo que ellos quieren finalmente. Correcto. ¿Vamos a otro tema? Sí, vamos a... ¿fue ayer? No puedo abrir esto. Ayer 11, ¿no? Sí. Ayer... sí. Ayer 11 de agosto fue detenida ilegalmente una luchadora en Los Ángeles, provincia de Biobío. Fabiola Tapia de Los Ángeles, como decía, muy bien, de la organización perteneciente a la organización Nehuen Kimun. Ella fue detenida por el ejercicio ilegal de venta en la calle. ¿Cuál es el tema? El tema es que a ella le allanaron su casa. No la pillaron en la calle vendiendo, sino que fueron a su casa en la mañana, descerrajaron la reja, ella no se opuso en ningún momento, sin embargo utilizaron violencia, rompieron la chapa, la llevaron detenida, esposada, a pesar de que ella nunca opuso resistencia. Ahora, eso ocurre generalmente cuando las personas están vendiendo en la calle artículos de marca, porque está prohibido por la ley, ¿no es cierto? Y se produce después de haber ido a juicio, después de haberse presentado en el tribunal emite una orden para revisar y registrar su casa. Esto no fue así. Y la plataforma Chile Mejor Sin TLC emitió una declaración. Digamos, perdón, un paréntesis. Digamos que ella, presidenta de la fundación de la organización Nehuen Kimun, sí, forma parte de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, ¿cierto? Bueno, pero es que ya. Por lo mismo, no, por eso. La declaración pública que emitió la plataforma en apoyo dice: este viernes 11 de agosto, compañeras y compañeros de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, nos enteramos de la detención en la ciudad de Los Ángeles, provincia del Biobío, de nuestra querida compañera Fabiola Tapia Foraste, activista socioambiental, presidenta de la organización Nehuen Kimun y miembro del colectivo Una Sola Lucha. Al respecto señalamos lo siguiente: nuestra plataforma manifiesta su respeto y admiración por la lucha, entrega y compromiso de la compañera Fabiola Tapia Foraste y de las organizaciones Nehuen Kimun y Una Sola Lucha. Denunciamos la desproporción absoluta entre la causa de detención, infracción por comercio ambulante y el modo violento en que su casa fue allanada, provocando incluso daños en su residencia. Fabiola vendió quesos artesanales en la calle hasta fines de marzo, para luego comenzar a trabajar formalmente como captadora de socios en Coaniquem. Ella nunca fue notificada de la supuesta infracción
y nunca fue sorprendida por carabineros en el acto de ejercer el comercio ambulante en la calle, por lo que su proceder resulta incomprensible e inaceptable. A la luz de los antecedentes acumulados desde hace algunos meses, nos resulta evidente que el verdadero objetivo de la acción no es cursar una infracción, sino amedrentar a una persona y a organizaciones que se han levantado contra políticos, políticas y proyectos que atentan contra el bien común y el buen vivir, como el TPP y una serie de proyectos hidroeléctricos que pretenden llevarse a cabo en la zona. Lamentamos que Carabineros se preste para tales prácticas, ajenas al mandato dado por los chilenos. Repudiamos el uso de recursos públicos por parte de las instituciones policiales y de inteligencia para hostigar a quienes se organizan con el objetivo de promover la conciencia medioambiental. Las instituciones de la República deben estar del lado de su pueblo y no actuar como agentes de poderosos intereses económicos. Manifestamos con más fuerza que ayer nuestra solidaridad con Fabiola y el trabajo de las organizaciones Nehuen Kimun y Una Sola Lucha. No están solos y actuaremos de modo tal que quede claramente establecido. Santiago, agosto de 2017. Bueno, hay que decir, ella es una mujer que tiene 2 niñitas y gracias a Dios en la mañana las niñitas estaban, sus hijos estaban en el colegio, no vieron todo esto, pero aún así la forma en la que fue detenida nos parece absolutamente violentista. Ahora yo pregunto, ¿dónde está la democracia en este momento? Tanto que el ministro de Relaciones Exteriores alega y acusa a Venezuela de ser una dictadura. ¿Y esto qué es? Este tipo de allanamientos ocurría en época de dictadura y estamos teniendo exactamente lo mismo hoy. La represalia que hay, por ejemplo, contra el pueblo mapuche por manifestarse, por recuperar sus tierras, ¿ah? Ese tipo de represalia hecha con policía de fuerzas especiales contra mujeres y niños, cuando no están haciendo absolutamente nada, invaden su lugar, sus viviendas y sencillamente hacen lo que quieren. ¿Acaso eso no es vivir en dictadura? ¿Ah? Sí. Hay que preguntarse eso, ¿no? Sí, pues señora y señor televidente que nos escucha, si usted cree que vivimos en democracia porque la hacen votar por un títere A o un títere B, es lo mismo. ¿Por qué? Pregúntese una cosa, ¿por qué el títere A no reclamó cuando el Piñera fue sobreseído del caso Exalmar? ¿Por qué Bachelet no reclamó contra eso? ¿Por qué Piñera no reclamó por el caso del hijo, ¿cómo se llama? Del caso... Ay, ¿de quién? Del hijo de la Bachelet. De la hijo de el Cobal. El caso Cabal. ¿Por qué la oposición supuesta a este gobierno no reclamó Tampoco. ni ha dicho nada del caso Cabal? ¿Usted cree que son oposición? ¿Usted cree que son enemigos? ¿Usted cree que las cosas de fondo se pelean? Si ellos son amigos, ellos pelean, hacen una pelea para mantener el circo para que la gente crea que tiene una oposición. Así usted, tranquila en su casa, piensa que el opositor del gobierno va a defender sus intereses. Cuando el gobierno atenta a sus intereses, yo tengo la oposición que me defiende. No es así. Ellos trabajan de la mano en las cosas importantes y hacen como que pelean para nosotros, pero de verdad a nosotros nos consta que son amigos y tienen un mismo patrón que los mueve a los dos. Sí, bueno, eso era en cuanto al tema de esta detención ilegal, absolutamente. Y lo otro que hicimos la semana pasada con otras organizaciones y representantes de organizaciones de Chile Mejor Sin TLC fue una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, si no estoy mal, sí. Donde le hicimos partícipe esta moratoria que está la plataforma Chile Mejor Sin TLC
plantando esto entre los candidatos, no solamente a parlamentarios, sino que también presidenciales, para que Chile no firme más ni ratifique tratados de libre comercio, ni negocie y tampoco renegocie, porque son como 6 los que están hoy por hoy en esa etapa, digamos. Y se le solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, en su calidad de fiscalizador, que solicite información al Ministerio de Relaciones Exteriores de en qué etapa van estos tratados. Recordemos que hay tratados firmados, falta ratificar con Uruguay. El TPP que está reflotándose otra vez, como lo conversamos aquí hace un par de semanas con Patricio López. Está la renegociación con el TLC de Canadá y la renegociación con el TLC con la Unión Europea. Además de un TLC que se quiere y que debe estar ya armado con Argentina. Por lo tanto, son muchos los tratados que la presidenta Michelle Bachelet ha dicho literalmente que quiere dejarlos firmados y ratificados antes de que termine su gobierno. Estamos hablando de 6 meses. Le presentamos varias cosas y varios planteamientos al presidente de la Cámara y la verdad es que se mostró muy interesado y sorprendido por cosas que han pasado en otros países y quedó en solicitar por medio de un oficio información de estos tratados y también presentar en sala este tipo de tratados para que sea conversado y para que ellos tengan mayor cantidad de tiempo, pues nos reconoció que muchas veces a ellos les piden de manera urgente revisar y firmar un tratado con muy poco tiempo y ellos no tienen la posibilidad de revisar qué es lo que están firmando, porque el gobierno lo manda con urgencia. Claro. Ahora, los usa de buzón nomás. Lamentablemente pasan por ellos y simplemente se les pide la firma y nada más. Entonces él quedó de mandar esto, vamos a ver probablemente a mediados de septiembre, dijo él, pidió que se le enviara información y quedó muy sorprendido porque, por ejemplo, le mencionamos que por medio de estos TLC que pasó en Grecia, ¿no es cierto?, Grecia subió el sueldo mínimo y un inversionista demandó al Estado de Grecia diciendo que le estaba cambiando las reglas del juego. Y Grecia perdió este juicio y tuvo que rebajar el sueldo mínimo que había subido a sus trabajadores. Y eso le pareció muy grave al presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quedó, como les mencioné, poder solicitar información y pedir sobre todo muchísimo más tiempo para poder revisar bien estos tratados de libre comercio que traen una cantidad enorme de páginas y que ellos no siempre tienen el tiempo para poder discutir y para poder dimensionar lo que significa a largo plazo esto que están firmando. Sí. Y bueno, y recalcar, para terminar el tema, recalcar que la palabra Tratado de Libre Comercio a usted a lo mejor no le dice nada, porque un Tratado de Libre Comercio a usted no debiera afectar, porque usted no exporta, usted no importa, usted no es empresaria. Entonces, ¿de qué le afecta? Lo que pasa es que esta nueva generación de tratados, sobre todo en su capítulo de las inversiones, se están transformando en un cambio total de las reglas del juego de los países, de manera tal de que los países pierden su soberanía, o sea, pierden su independencia, y las megacorporaciones se ponen por encima de los países y le cambian las reglas del juego, y las constituciones de los países, las reformas que quieren hacer los países, no van a servir de nada, no se van a poder hacer. Si se aprueban todos estos tratados, no vamos a poder eliminar la AFP, por ejemplo. Entre otras cosas, no se van a poder eliminar las AFP. Y por otro lado, hablando de las AFP, con respecto a lo que anunció la presidenta Michelle Bachelet, que anunció este 5% adicional de aporte del empleador,
que es el gran proyecto que está mandando para modificar el tema de las AFP. De este 5%, 3% va a ir a la cuenta individual de cada trabajador y otro 2% va a ir a una cuenta común que va a servir para, según ellos, aumentar las actuales pensiones en un 20% y seguir acumulando este monto comunitario de alguna manera que va a ser manejado o administrado por un ente independiente a las AFP para mejorar las pensiones. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Luis Mesina lo dijo claramente. Aquí el sistema de AFP se mantiene exactamente igual. No cambia nada. Muy por el contrario, se le regala 3% más para que nos sigan robando. Sí. ¿O no? Y es realmente una vergüenza que hagan ese anuncio como una solución de parche a la presión que existe contra el sistema de la AFP. Es una vergüenza y a mí me indigna, porque en nuestras narices nos están robando. Nos están robando. ¿Por qué? A usted, señora, ¿cuál es su fondo de pensiones? El 10% hoy día, ¿cierto? Porque el otro 2% es la comisión de la AFP, ¿cierto? Correcto. El 10%. Le están diciendo que le van a subir un 5% más, o sea, un 50% más del total. Sí. Y sin embargo, de ese 50 que van a subir, le van a dar solamente el 20, o sea, el otro 30, ¿para dónde queda? Entonces, vuelve a ir adentro. O sea, es el colmo. Realmente si se ríen en nuestra cara. Es que realmente es una vergüenza, es un insulto lo encuentro. Es impresentable. Hay que recordar que en Perú, por ejemplo, que tenían el mismo sistema de AFP nuestro, que ellos lo copiaron en algún momento, hubo manifestaciones tan grandes como las que hubo aquí. Sin embargo, ellos sí pudieron, y el gobierno escuchó a la gente y hizo un sistema de reparto independiente a las AFPs, y la persona puede elegir en qué sistema se queda, si se queda con la AFP o si va a este sistema de reparto que es independiente. Pero ahí hay una elección. La gente ganó con estas inmensas manifestaciones en contra de las AFP. En Perú el gobierno hizo caso de la gente y le dio un sistema de reparto que existe, que es real y que la gran mayoría de los países en el mundo tiene y que funciona perfecto. Que no es que no funcione como le dicen aquí, lo que pasa es que no quieren quitar o eliminar las AFP porque eso implica eliminar la cantidad de dinero que va al sistema económico chileno. Y de quitarle este financiamiento van a tener que poner plata ellos. Y eso es lo que no quieren. Entonces, el sistema de reparto funciona. En Perú lograron eso después de las grandes manifestaciones que hubo. Aquí el pueblo se manifiesta y la presidenta, así como el gobierno, no hacen caso para nada. Simplemente obvian. ¿Y qué hacen? Le dan más plata al sistema de la AFP para que nos sigan robando. Y lo más probable es que la propuesta del candidato Piñera, lo más probable es que sea de la misma índole. En la misma dirección que la del gobierno, no me cabe ninguna duda. Yo no la conozco a fondo, así que no puedo opinar, pero sí debe ser seguramente la misma índole. Él es parte de este sistema gigantesco que hace uso y usufructo de las platas de todos aquellos que impusimos en las AFP, lamentablemente. Ya. Bueno, queridos telespectadores, los tenemos que dejar. Así que les damos las gracias por habernos escuchado. Sí. Gracias a Canal 8 que nos aguanta. Y hasta la próxima semana. Sí, que tengan una muy buena semana y un buen descanso al fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Atento.